Vale, venga, pues vamos a ver. Decíamos que teníamos nuestra to-do list de esta forma. Tenemos el usuario, la tarea y el tiempo. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho que íbamos a seguir la documentación. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver qué es lo que nos va diciendo. Ya nos ha dicho que para hacer room le hemos importado las librerías, que es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y ahora nos va diciendo, venga, entidades. Dice, las entidades son objetos que representan una tabla. Por lo tanto, si tengo dos tablas, voy a necesitar ¿cuántas entidades? Dos entidades, ¿de acuerdo? Entonces, las entidades son clases, son objetos, por lo tanto hay que modelarlos como una clase que representan a cada tabla. Entonces, como tengo dos entidades, pues voy a necesitar dos tablas. Perdón, al revés. Entonces, vamos a crear la primera, que es usuario. Venga, y lo vais haciendo vosotros también. Creamos la clase usuario. Y lo primero que nos dice la documentación es, la clase tiene que estar, vamos a ponerlo así, la clase o cada clase la anotamos con @entity. Fijaros cómo está puesto aquí. @entity, es decir, que justo antes de public class tengo que poner @entity. Y ahora, entre paréntesis, pongo el nombre que quiero darle a la tabla dentro de la base de datos. Pues si yo quiero llamarle usuario, pues pondré table name usuario. No voy a poner minúscula, me gusta más. Esto no es suficiente, hay que hacer más cosas, perdón. Nos dice ahora que por cada propiedad, o sea, por cada atributo de la tabla, si yo tengo un usuario, tengo 1, 2, 3, 4 atributos, ¿vale? Por cada uno de estos atributos, tengo que crear una propiedad que debe ir anotada convenientemente, utilizando o bien primary key o column info según convenga. Y aquí nos pone un ejemplo. Primary key será la clave primaria. Entonces, vamos a ver, tenemos, pongo el dibujito, tenemos ID de usuario, para empezar. Es decir, todo esto van a ser propiedades de mi clase. Entonces, voy a poner el ID usu, ¿de acuerdo? Va a ser una propiedad, la ponemos private, va a ser un entero, ID usu. La siguiente, private string nombre. La siguiente, private string apellidos y private string foto. Dime. No se hace una variable por cada apellido. No tiene por qué. Si tú quieres hacerlo, se puede hacer, ¿vale? Yo lo voy a poner todos juntos, los dos apellidos juntos, ¿vale? Yo para el tema de hacerlo dos veces si se pone un poco con el espacio y demás. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero vamos, que para lo que vamos a hacer, el ejemplo que vamos a hacer no es necesario. Ya hemos creado las 4 propiedades. Entonces, como hemos creado las 4 propiedades, ahora tenemos que anotarlas. La clave primaria va anotada con primary key, ¿vale? Entonces, justo antes de la propiedad ponemos primary key. Y igual que hemos hecho antes, como es una clave primaria y nosotros queremos que sea autoincremental, tenemos que poner entre paréntesis autogenerate igual a true, ¿vale? Lo dice aquí abajo. Si el valor de la clave es autoincremental, pues autogenerate irá a true y si no, irá a falso, ¿vale? Dice aquí la anotación primary key incorpora una propiedad, vamos a poner entre paréntesis, que es autogenerate, que nos permite indicar el valor de la clave, si el valor de la clave, perdón, es autoincremental o no. Entonces, como queremos que sea autoincremental, pues ponemos autogenerate true. Si no lo ponemos, no es autoincremental, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo he puesto aquí esto, dice autogenerate default false. Si no lo pongo, no es autoincremental. Miren. A mí me da error cuando pongo punto y coma y cuando lo quito no. Ahí porque no debe llevar punto y coma. Aquí al final, Sí. Porque esto es una anotación, ¿vale? Las anotaciones al final no llevan punto y coma. Ahora, las que no son clave primaria tienen que ir anotadas de otra forma diferente, que es con column info. Y entre paréntesis, como veis en la documentación, especificamos, igual que hicimos en entidad
con el nombre de la tabla, aquí con el nombre de la columna. Es decir, eso sería un poco el equivalente a cuando nosotros hacemos el create table y ponemos el nombre de la columna. Pues el nombre de la columna se va a llamar título, el nombre de la otra columna se va a llamar nombre, el nombre de la otra se va a llamar apellido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso lo hacemos, pues como habéis dicho, poniendo, como habéis visto, poniendo name y el nombre de la columna. Pues venga, pues lo hacemos. Column. A todos los que tú quieras que se guarden dentro de la tabla. Y luego viene la parte más difícil, que es la de crear el constructor y los setters y los getters. Como estamos en Windows, era Alt insertar, le damos aquí al constructor, bueno, el constructor lo vamos a dejar de momento sin hacer, pero le damos a getters y setters. Elegimos las propiedades, queremos que nos haga los getters y los setters de todo, y le damos a OK. Y ahí tenemos todos los getters y todos los setters. Muy bien, y ya tenemos la primera entidad construida. Vais a hacer vosotros la segunda. La segunda es la de las tareas. El constructor. Ahora mismo no nos va a hacer falta. Lo dejamos sin hacer, lo puedes hacer si quieres, pero No, pero si se le ponen todos los... como tú necesites. Puedes poner un constructor vacío, puedes poner un constructor con 2 atributos, puedes poner un constructor con todos, puedes poner varios constructores, cada uno de una forma diferente, como tú necesites. Ahora mismo, como no lo vamos a necesitar, lo dejamos sin poner y cuando lo vayamos a necesitar, pues ya vemos cuál necesitamos. Vale, venga, haced vosotros la de tareas. Vale, entonces estamos aquí y creamos los getters y los setters. Tenemos aquí nuestros getters y setters, ya los tenemos creados, con mi manía de ponerlo todo aquí así. Y ahora ya tenemos esto creado, ya tenemos las dos entidades listas. Lo que vamos a hacer es, o lo que vais a ir haciendo mientras yo coloco todas las tonterías que están aquí, es vais a crear un paquete dentro del paquete con como lo hayáis llamado vosotros, .testroom, cread un paquete que se llame entidades y dentro de ese paquete vais a guardar pues las dos entidades que hemos creado. Lo digo más que nada para ir organizando un poco nuestro entidades, nuestro código. Entonces aquí creamos un paquete nuevo, package, y aquí llamamos entidades y cogemos la entidad usuario y la entidad tarea y la movemos dentro de entidades. Pues no es nada dificilísimo. Muy bien. Primer punto terminado. Hemos hecho las entidades. Ahora nos dice DAO. Nos dice, bueno, vamos a empezar con el DAO, pero no lo vamos a terminar. Lo vamos a iniciar, pero lo dejamos ahí pendiente y volvemos después sobre él. O bueno, no, lo vemos del tirón, tampoco pasa nada, porque tampoco es tan complicado. DAO, nos dice, el DAO es una interfaz, ojo, una interfaz, ya no es una clase, es una interfaz que proporciona métodos de acceso a la base de datos. Y la interfaz la llamamos DAO. O sea, la anotamos, perdón, con DAO. Es decir, ahora voy a tener que, en vez de crear una clase, voy a tener que crear una interfaz. Y esta interfaz la voy a llamar, normalmente se llama lo que sea DAO. Entonces, si estamos con la lista de tareas, pues le vamos a llamar to-do list DAO. Y aquí tenemos nuestro to-do DAO. Y nos dice que hay que anotarla con DAO. Pues nada, pues lanzamos @DAO. Y como buena interfaz, tal como dijimos ayer, la interfaz lo que va a contener es la definición de métodos. Es decir, esta interfaz define o en la interfaz definimos los métodos que nos proporcionarán acceso a la base de datos para realizar aquellas tareas que necesitemos. Por ejemplo,
Supongamos que yo quiero obtener un listado de todas las tareas. ¿Ok? Yo quiero obtener un listado de todas las tareas. Pues me voy a crear voy a definir una función o un método que se llame, pues, como yo quiera, por ejemplo. Bueno, tras el pequeño castañazo que ha pegado el ordenador, yo es que creo que el ordenador ha dicho, mira, esto lo has explicado ya 2 veces, ya una tercera. Bueno, pues nos creamos el método. El método tiene que ser un método público, ya sabéis que no hace falta poner la visibilidad, yo la voy a poner de todas formas. Va a ser un método público que devolverá algo, ahora vamos a ver el qué, ¿de acuerdo? Y le vamos a llamar, por ejemplo, pues, get all tasks. Obtén todas las tareas. Claro, vosotros pensad, si yo tengo la base de datos, tiene que cargar también, yo tengo la base de datos, la tabla tareas, voy a tener un montón de registros que van a ser de tipo tarea. ¿Ok? Un montón de registros que van a tener el identificador de la tarea finalizada y la fecha. Si la función me devuelve todos los registros, me los devolverá en una lista, pero esa lista, ¿de qué es? De tareas. Muy bien. Esta función me va a devolver una lista de tareas. ¿Vale? Es decir, una lista de elementos de tipo tarea, que los hemos creado antes. Muy bien, pero claro, eso no es suficiente, porque yo lo que tengo que hacer es, en este caso, tengo que especificar dentro de una notación que se llama query, qué operación va a hacer ese método sobre la base de datos. Entonces, lo que yo quiero, qué query vamos a lanzar sobre la base de datos. Es decir, si yo voy a hacer quiero obtener un listado de todas las tareas, tengo que hacer un select, lo habéis visto, los apuntes, un select todo from, ¿cómo se llama la tabla? Tarea, ¿vale? Que es como la llamamos antes. Hay una cosilla que no veo. Dime. O sea, esto es una interfaz, pero se está definiendo lo que hace eso en la propia interfaz. O sea, por definición no dice que en la interfaz no se puede definir nada y hay que hacerlo como novedad y luego no. Tú no estás añadiendo lógica ninguna. Tú lo que estás es especificando a través de una anotación qué función, qué operación sobre la base de datos tiene que realizar ese método. Ten en cuenta que estamos también utilizando una librería específica que funciona de esta manera. Tú, en realidad, no vas a tener que definir la lógica de este método. Lo va a hacer automáticamente la librería Room. Entonces, lo único que necesita es que tú definas el método y que le digas, esta es la operación que tienes que hacer. Ya está. Tú no vas a implementar jamás, y ahora lo vas a ver, la lógica de esta función, de este método. Nunca. Lo hace automáticamente la librería. Esa es la ventaja de utilizar Room. Muy bien. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues este método devuelve una lista con todas las tareas almacenadas en la base de datos. Vamos a hacer otras 2 operaciones más. Supongamos que yo ahora quiero insertar una nueva tarea en la base de datos. Pues creamos el método public. Como voy a hacer una inserción, ese método no me va a devolver nada. Yo lo que voy a hacer es, él no me va a dar nada a mí, sino que se lo voy a dar yo a él. Entonces, no devuelve nada. Y le vamos a llamar, pues, por ejemplo, insert task. La única diferencia entre el método de antes y el de ahora es que si necesita algún parámetro. Entonces, el parámetro que va a ser, yo lo que voy a insertar, ¿qué es? Una tarea. Por lo tanto, voy a insertar aquí una tarea, pero esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? De tipo tarea. Tarea. Y cuando voy a hacer una inserción, ahora diréis vosotros, bueno, pues aquí ponemos query, no sé qué, tal, insert, pues no. Según Room, basta con anotarlo con la palabra o con la anotación insert. Y él lo hace automáticamente. No tengo que hacer nada. Ni siquiera especificar la consulta. Solamente especificamos las consultas cuando hacemos una consulta de selección. Porque si yo ahora, por ejemplo, quiero hacer una actualización de una tarea,
Por esta regla de 3, ¿qué hago? Me creo un método, @update, efectivamente. Me creo el método, le llamo updateTask. Como necesito actualizar la tarea, le digo qué tarea quiero actualizar, ¿no? ¿Sí? Pues sería tarea, y aquí pondría @update. Y para borrar, exactamente igual, ¿vale? Y para borrar, exactamente igual. Haría un delete, @delete, y el nombre de la tarea, delete task. Si no os gusta lo de la visibilidad, quitársela, que sabéis que no es obligatoria en la interfaz. Bueno, sobre todo si es pública, no es obligatoria. Lo dejáis así si queréis y punto. Hay gente que incluso pone la anotación justo delante, donde estaría la visibilidad. No borréis el void, obviamente, pues ya es cada uno como le guste más. ¿Queda claro? Bueno, pues de esta forma ya hemos definido nuestro DAO. Si necesitamos también operaciones sobre la otra tabla, pues también podemos añadirlas a este DAO. No hay ningún problema. Si necesitamos actualizar un usuario, obtener información sobre el usuario, obtener información, yo que sé, actualizar el usuario, no sé si lo he dicho ya, borrar un usuario, lo que sea, pues todo lo vamos a ir añadiendo aquí. De momento vamos a dejarlo solo con las tareas y luego ya si hacemos la aplicación, la completamos, pues vamos viendo qué necesitamos. Simplemente voy a añadir una más. Pero, bueno, no la voy a añadir, la vais a añadir vosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, hago aquí, yo quiero hacer el método, voy a hacerlo como siempre, luego borramos la visibilidad. Public, va a devolver algo, pero voy a hacer un get task by id. Yo necesito, o sea, este método, ¿qué va a hacer? Este método devuelve busca, mejor dicho, busca una tarea por su identificador y la devuelve. ¿Vale? Por lo tanto, va a devolver algo. ¿Qué devuelve? Primero, devuelve busca una tarea por su identificador, una tarea. Entonces, ¿aquí qué pongo? Eso, que no te había entendido lo de objetos. Pero para que busque por identificador, ¿qué necesito darle al método? El ID. ¿Y el ID de qué tipo era? Era un entero. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Tenemos que era un entero. Muy bien. Aquí ID tarea. Vale, y hemos dicho, esto es una operación en SQL, es una operación ¿un qué? Sí, un select. Por lo tanto, ¿con qué tengo que anotar el método? Con query. ¿Y ahora qué pongo dentro? Select everything from tarea, where identifier igual, 2 puntos, Vale, ahí es donde yo quería llegar. Fijaros, yo quiero, esto es muy fácil, select all from tarea, where identifier no sé qué, no sé cuánto, pero claro, yo quiero asociar este valor, o quiero que este valor forme parte de la consulta. ¿Cómo lo hago con la librería Room? Tengo que convertir esto, o tengo que especificar aquí, en realidad es una etiqueta. Es decir, la etiqueta la especifico con 2 puntos. Pero la etiqueta se tiene que llamar exactamente igual que el parámetro que estoy pasando. Es decir, si el parámetro se llama IDT, pues le llamo IDT. ¿Y qué es lo que hace Room? Dice, vale, pues busca el parámetro que se llama IDT y sustituye su valor donde encuentra la etiqueta con el mismo nombre. Entonces, si yo aquí paso 1, pues luego sustituirá y Room hará un select all from tarea where IDTAR sea igual a 1, porque sustituirá la etiqueta por el valor de la variable. Y así puedo construir la consulta tan compleja como yo quiera. Y puedo hacer con un order by, puedo añadir un where, puedo hacer un union, un insert, puedo poner más parámetros, lo que sea. Bueno, pues el DAO ya estaría terminado. ¿Ok? El DAO ya estaría terminado. Ya tendríamos nuestro DAO de momento. Si necesitamos más cosas, pues ya se las iremos añadiendo. ¿Qué nos queda? Nos quedan 2 cosas más que hacer. Nos queda, por otro lado, ¿Dentro del DAO o...? no, fuera del DAO ya. El DAO lo podemos cerrar si queréis.
Lo dejamos ahí fuera. Y seguimos aquí con la documentación. Y nos dice, vale, ya hemos terminado el DAO, hemos llegado hasta aquí, nos dice base de datos. Porque nos dice al principio, cuando empezamos a hablar de la librería Room, nos dice, Room trabaja con 3 componentes principales. Entidades, hecho. DAO, hecho. Base de datos. Vamos a ver la base de datos que narices es. Marcador, nos venimos aquí. Dice, la base de datos define, podemos poner aquí, bueno, no, perdón, lo pone ya. Define la conexión para el acceso a la base de datos y la clase debe cumplir una serie de requisitos. Es decir, vamos a crear una clase nueva que le vamos a llamar to-do database, por ejemplo. Pues ponemos to-do database. Vamos a ir viendo lo que nos dice. Nos dice, primero, debe ser abstracta. Pues nada, debe ser abstracta. Abstracta. Segundo, tiene que heredar de la clase Room Database. Pues tiene que heredar de la clase Room Database. Tercero, tenemos que anotarla con database e incluir la lista de entidades en la anotación. Pues la anotamos con database y añadimos la lista de entidades. Nos pone abajo un ejemplo de cómo tenemos que hacerlo, que es entities igual, y entre llaves ponemos separadas por comas las entidades que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Claro, tarea y usuario. Son las 2 entidades que tenemos creadas. Pues las tenemos que especificar aquí. Usuario.class, porque tengo que especificar la clase, y por otro lado, tarea.class. Y además, normalmente, a continuación, añadimos otro parámetro que es la versión igual a 1. Normalmente, ese valor debemos ir cambiándolo si hacemos modificaciones en la base de datos. Porque si no, la librería Room no detecta que ha habido cambios en la base de datos y no recrea la base de datos. Especificamos, además, el número de versión de la base de datos. No puede ser decimal. Cambiamos este número. Pero es muy raro que modifiques muchas veces la base de datos. Normalmente, cuando tú desarrollas una aplicación, la base de datos es lo primero que haces. Y hasta que no tienes la base de datos bien cerrada, no empiezas a construir. Luego puede haber cambios, pero no empiezas a desarrollar, porque ten en cuenta que toda tu aplicación se basa en la base de datos. Si tú creas una tabla o creas... y empiezas, y luego tienes que ir modificando, pues chica, tarea, te vuelves loco. Es que la aplicación, ten en cuenta que cualquier cosa que hagas dentro de la aplicación que implique una consulta en la base de datos o utilizar la base de datos, pues vas a tener que cambiarlo si empiezas a hacer muchos cambios. Entonces, la base de datos tiene que estar prácticamente cerrada al 100% antes de empezar a desarrollar la aplicación. Entonces, en un examen, por ejemplo, deberíamos de hacer primero esta parte. Claro. Depende, porque, por ejemplo, en el examen que os puse, Room no era lo primero, pero os iba poniendo paso por paso y iba de lo más sencillo, lo que se podía hacer sin la base de datos a lo que ya necesitaba la base de datos. Si os dais cuenta, recordáis, la base de datos estaba prácticamente en medio del examen y luego ya venían las otras tareas que necesitaban de la base de datos. Vale, ahora nos dice, necesitamos incluir, que es el último punto, necesitamos incluir un método abstracto que muestre la clase anotada con DAO. Es decir, eso lo que significa es que voy a tener que crear, así hablando en plata, necesito crear un método que me devuelva mi interfaz. Creo un método que tiene que ser abstracto, porque la clase es abstracta, tiene que ser público, porque si no, no tengo acceso a él, ¿de acuerdo? Y ahora le llamo como yo quiera. Pues le puedo llamar toDoDAO, o getDAO, o getToDoDAO, o como queramos. ¿Vale? ¿Y este método qué tiene que devolver? Pues tiene que devolver la interfaz, toDoDAO. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Room? Como he dicho, nosotros hemos definido nuestra interfaz, pero no vamos a implementar los métodos, porque lo va a hacer la librería Room Database automáticamente, en función de lo que nosotros le hayamos dicho.
Pero claro, nosotros necesitamos, es decir, al definir esta clase, RoomDatabase va a detectar la interfaz, va a implementar los métodos y nosotros necesitamos definir un método que nos permita acceder a los métodos, valga la redundancia, ya implementados para poder trabajar con ellos. Si no, no podemos acceder a la base de datos, ni nada, o sea, no podemos obtener listados, ni podemos insertar una tarea, ni nada de nada. Entonces, fijaros, solamente hay que hacer esto y ya está. ¿Qué viene a continuación? Nos queda una última cosa por hacer. Proporcionar acceso a la base de datos. Esta clase, ¿vale? Lo que va a hacer básicamente, que normalmente se recomienda, la documentación de Room nos recomienda utilizar un patrón singleton. ¿Por qué? Es decir, vamos a necesitar una clase nueva, ¿vale? Vamos a ir creándola. Le llamamos, por ejemplo, vamos a llamarle database ya, si queréis. Porque dado database, ya, database, ¿cómo le hemos llamado aquí? No le hemos puesto ningún nombre, ¿no? Bueno, vamos a llamarle database. Y vamos a ir por trozos. Si queréis, vamos a agruparlo todo y vamos a crear un paquete que sea pues, database. Dentro de database vamos a meter el DAO, el to-do database. Vamos a meter también el database que acabamos de crear. ¿Vale? E incluso si queréis, podéis meter el paquete de entidades que está dentro. Va a decir que lo refactoriza y ya lo tenemos todo aquí agrupado. Fijaros, ¿qué es lo que va a hacer esta clase? Vamos por partes. En primer lugar, voy a necesitar mi constructor. Vamos a definirlo, ¿vale? Public, database. Y en el constructor, ¿qué vamos a hacer? Pues en el constructor lo que tenemos que hacer es instanciar la librería database. Instanciar la librería database. Es decir, la librería database, la librería Room que hemos creado. La que hemos creado específicamente nosotros, que en nuestro caso es la To-Do Database. To-Do DB. ¿Y cómo creamos esta librería? To-Do DB. Pues a través de la librería Room vamos a construirla. Vamos a construirla. Y necesitamos, fijaros, necesitamos varios parámetros. Primero, necesitamos el contexto, que no lo tenemos, porque estamos en una clase, y ya sabéis que el contexto lo encontramos siempre en otros elementos, como actividades, fragmentos, etcétera, etcétera. Pero en la clase, ya tenemos el contexto de la clase, pero nosotros necesitamos el contexto de la actividad, que es el que nos está pidiendo realmente. A continuación tenemos una clase RoomDatabase, que es la que hemos definido hace un rato, la abstracta, ¿recordáis? Fijaros que lo pone ahí. Necesitamos una clase Room de tipo RoomDatabase. Y luego, por último, necesitamos un nombre, que va a ser el nombre que le queremos dar a la base de datos completa. Primero, necesito el contexto. Entonces, de momento voy a poner aquí contexto. A continuación, necesito la clase de la clase que nosotros hemos implementado y que hereda de la librería RoomDatabase. ¿Cuál es? Repito, es que lo que necesitamos es el punto class, por eso es que es un lío. Necesito la clase de la clase, o sea, necesito la clase que hemos extendido, que nosotros hemos creado y que hemos extendido de RoomDatabase. La que hemos extendido. La que hemos extendido de RoomDatabase. ¿Vale? Es decir, necesitamos la To-Do Database. To-Do Database. Y por último, necesito en una cadena el nombre que le quiero dar a la base de datos. Pues si le quiero, como es una to-do list, pues le llamamos to-do list. Ya está. A continuación, bueno, como necesitamos el contexto, y este es el constructor de la clase, yo puedo pasarle esa variable a través del constructor, ¿no? De manera que cuando yo, desde la actividad, cree el objeto database, le paso el contexto y ya tengo el contexto aquí dentro, ¿no? ¿Parece? Y si nos parece, pues mal vamos. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues se nos recomienda utilizar este método para poder realizar consultas desde la hebra principal de la aplicación, del proceso principal de nuestra aplicación. Y por último, llamamos a un método que es build. ¿Qué hace esto?
Pues esto, aquí ya está toda la enjundia. Es decir, aquí ya se junta todo. A través del constructor de la clase room, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para nuestra aplicación vamos a construir la clase ToDoDatabase que hereda de Room Database y que implementará todos los métodos de la interfaz que hemos definido. Y eso se guarda aquí, en esta variable. Y a través de esa variable, yo tengo acceso al ToDoDao, que es mi interfaz. Y a través de esa interfaz, tengo acceso a los métodos que he creado también. El getAllTasks, el insertTask, etcétera, etcétera. En los apuntes lo hemos puesto de una forma diferente, ¿vale? Porque aquí lo que nos dice es que creamos... ¿Lo dice o no lo dice? A ver, un segundito. Pues no lo dice. Vale. Pero lo explico yo ahora aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vale, pues ahora podemos hacer dos cosas. Yo me creo aquí una variable, una propiedad privada, private, que sea de tipo ToDoDao. Vale, yo creo esa propiedad que se llama DAO. Y lo que voy a hacer es, ahí voy a guardar la interfaz. Una vez que he creado que he construido la base de datos. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es construir vamos a ver, construimos la base, vamos a poner construimos la interfaz de acceso a la base de datos. Y por consiguiente la base de datos también. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aquí guardamos la vamos a guardar aquí y hemos dicho que esa interfaz de acceso la tenemos disponible a través del método, como le he llamado, tddb.toDoDao, ¿vale? He puesto get y no lo he encontrado. Claro, la documentación nos recomienda utilizar un patrón singleton para definir esta clase porque nos dice que este proceso de construcción de la interfaz es un proceso muy costoso y que normalmente va a ser muy extraño que yo necesite tener diferentes objetos database. Entonces, para evitar, dicen que quien evita la tentación evita el peligro, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, ¿qué es lo que hace o qué es lo que nos dice la documentación? Utiliza patrón singleton para definir esta clase. ¿Qué tenemos que hacer para definir una clase con patrón singleton? Lo primero, antes de que se nos olvide, es convertir el constructor a privado. Porque si lo dejo como público, puedo instanciar la clase tantas veces como quiera. Y, por tanto, voy a realizar este proceso más de una vez. Segundo, necesito un método que me permita acceder a la clase. ¿Ok? Entonces, ese método sí va a ser público. Ese método sí va a ser público. Y le voy a llamar, por ejemplo, getDatabase. Si recordamos cuando explicamos el patrón singleton lo que consiste es que consiste básicamente en que una clase se autocontiene a sí misma. O contiene una clase, digamos, que contiene un objeto o una instancia de sí misma. Es decir, cuando yo creo una clase, lo voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Cuando yo quiero crear el objeto database, defino la variable database, defino una variable y luego hago new database. Vale, pues lo que hace el singleton es esto lo hace dentro de la propia clase. Por lo tanto, la propia clase es la que guarda, private, es la que guarda la instancia o una instancia de sí misma. ¿De acuerdo? Es un poco extraño, pero funciona así. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo una instancia que inicialmente no está creada, es nula, es vacía, no existe, y la guardo dentro de la propia clase. Claro, aquí tenemos un pequeño problema, y es que si yo esto lo defino de esta manera, digamos que el valor de la instancia, bueno, pues es posible que se cree la primera vez, pero luego no se guarde, ¿no? Por decirlo de una forma así un poco más llana.
¿Ok? Es decir, necesito definir este parámetro, esta propiedad, ¿de acuerdo? Necesito definirla de manera que el valor de esta variable o de esta propiedad permanezca siempre. Y eso solo puedo hacerlo de una forma, definiendo la propiedad como estática. ¿Por qué? Porque las propiedades que son estáticas se definen a nivel de clase. Es decir, la propiedad DAO existe a partir del momento en que yo haga un new database. Sin embargo, la propiedad instancia va a existir siempre. No necesito hacer un new database para que exista. En el momento en el que la clase se crea, ¿de acuerdo? Pues la instancia ya tiene el valor a nulo y cuando yo hago un new database, pues bueno, pues hago un new database y punto. La única diferencia que va a haber es que voy a pasar por el constructor y voy a hacer lo que haga el constructor. Pero claro, el new no lo puedo hacer fuera de la clase, lo tengo que hacer dentro y lo voy a hacer aquí. ¿Vale? Es decir, voy a hacer aquí, sí, o sea, aquí voy a hacer new database y claro, el constructor siempre devuelve un objeto del tipo database, ¿cierto? Pero en este caso lo que vamos a hacer es guardarlo dentro de la variable instancia, porque hemos dicho que que el objeto instanciado de la propia clase lo vamos a guardar dentro de la clase. Claro, database necesita que le pase el contexto. Pues se lo paso, contexto. Pero claro, en el método getDatabase tampoco existe el contexto. Bueno, pues se lo paso. No hay problema. ¿Y qué va a hacer este método? Pues este método va a ser el que me permita acceder a la instancia de la clase, a la instancia que yo haya creado de la clase. Por lo tanto, aquí al final voy a tener que hacer un return instancias. Y aquí tengo que especificar que lo que voy a devolver es un database. Pero claro, tenemos aquí varios. El primer problema que tenemos es que si yo ahora desde mi actividad quiero acceder a esta instancia, no puedo. Porque este método, tal y como está definido, solo existe a partir del momento en el que yo haga un new database. Para que este método exista siempre, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo en un método de clase. ¿Cómo lo convierto en un método de clase? Añadiéndole ¿qué? Static. Tengo que hacerlo static. Si no lo hago estático, no existe siempre. Solo existe a partir del momento en el que haga un new, lo que sea. Si os fijáis, si me vengo a mi actividad y aquí hago un database db igual a, vamos a importarla primero, ¿no? Database punto. Ahí ya tengo acceso al método y puedo hacer un getDatabase y pasarle el contexto. Por lo tanto, cuando yo haga esto, ¿qué va a pasar? Pues se va a llamar esta clase, se va a llamar a este método, perdón, recibe el contexto, se hace el new database, le enviamos el contexto, se hace todo esto y, por último, devolvemos la instancia. Y ya tengo aquí mi instancia. Sin embargo, si yo no pongo el static delante, fijaros como ahora, en la main activity, no me deja acceder al método. ¿Por qué? Pues porque ese método no existe siempre. Existe solo a partir del momento en el que haga new. ¿Y puedo hacer new? No, porque tengo el constructor privado. Entonces, la única forma de hacerlo es esta. Pero claro, ahora vosotros diréis, ahora voy, Clemente, y lo vemos, ¿vale? Voy a terminar con esto. Vosotros diréis ahora, os imagino que lo pensaréis, ¿vale? Pero si aquí se hace instancia new database, pues aquí puedo yo hacer 500 veces database get database this y se va a hacer 500 veces el new database. Entonces, a mí eso no me interesa, porque precisamente es lo que quiero evitar. Yo quiero evitar que el new se haga más de una vez. Entonces, ¿cómo evito eso? Fácil. Solo lo hago la primera vez. ¿Y cómo sé cuándo es la primera vez? Ya lo tengo definido ya. ¿Cuál es mi flag ahí? ¿Cuándo instancia qué? La base de datos. Sí, pero
¿Qué tiene que pasar para que yo haga eso por primera vez? Esto. Que debe ser nulo. Al revés, que sea nulo. Si es nulo, lo hago por primera vez y si no, no lo hago, ¿no? O sea, si la instancia no existe, Sí. la creo. Sí. Y si ya existe, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es añadir aquí delante un if. Si instancia es nulo, la creo. Y si ya no es nulo, pues no me hace falta crearla. Por lo tanto, ya no tengo que estar haciendo continuamente el new, ¿cierto? ¿Se entiende? Es decir, la clase, como es la propiedad instancia es estática, va a existir desde el principio de los tiempos. Entonces, su valor inicial va a ser nulo. Cuando yo llame a getDatabase, si su valor es nulo, hago el new, por lo tanto, ya dejará de ser nulo y devuelvo instancia. Si yo ahora aquí debajo vuelvo a hacer un database getDatabase, ¿qué pasa? Pues como vuelvo a llamar aquí y entro, como este valor se mantiene en el tiempo y ya se ha creado antes, ya no es nulo. Al no ser nulo, pues no hago el new, que es lo que yo quería evitar. Y lo que hago es devolver instancia. Pues ya tenemos el patrón singleton. ¿Qué es lo único que me falta? Pues lo único que me falta es poder acceder a esta propiedad. ¿Para qué quiero yo acceder a esta propiedad? Porque a través de esta propiedad yo tengo acceso a los métodos getAllTasks, getTaskById, insertTask, updateTask y deleteTask, que son los que realmente yo quiero utilizar, ¿cierto? ¿Y cómo puedo acceder a esta propiedad que está dentro de la clase database? ¿Qué necesito para acceder a una propiedad de una clase? ¿Un qué? Para acceder a una propiedad de la clase, ¿qué necesito? Un getter, ¿vale? ¿Ok? Por lo tanto, lo único que necesito es public getDAO, que va a devolver ¿qué? Va a devolver esta propiedad. Va a hacer un return DAO. ¿Y DAO de qué tipo es? De tipo toDoDAO. Por lo tanto, aquí tengo que poner un toDoDAO. Devuelve o proporciona acceso a la interfaz y, por tanto, a los métodos que definimos previamente. Voy a hacer una cosita rápida. Fijaros lo que son las cosas. Yo ahora, en un principio, ya lo tengo todo hecho. ¿Vale? En un principio ya lo tengo todo hecho. Imagino que lo habréis entendido. Y tengo aquí mi database, getDatabaseTis. Vamos a hacer aquí, ahora simplemente mirad. Y ahora soluciono los problemas que podáis tener cada uno, de forma independiente. Simplemente mirad para que veáis lo que sucede. Voy a poner aquí tdlist, y voy a poner aquí base de datos creada. ¿Ok? Bueno, si queréis ir copiando esto, lo podéis copiar, pero ahora mismo no hace falta. Y ahora, fijaros, voy a hacer db.getDAO y a través de ese getDAO tengo acceso al insertTask. Por eso necesitaba el getter, poder coger la interfaz que habíamos creado antes. ¿Y aquí qué vamos a hacer o qué voy a hacer? Voy a crear una tarea. Y esta tarea, ¿de acuerdo? No sé por qué porque no existe el constructor. Le voy a añadir, ahora mismo, repito, solo mirad, por favor, no copiéis. Voy a crear el constructor. Aquí, tarea, y al constructor le voy a pasar, por ejemplo, pues no le voy a pasar el identificador de la tarea porque es autoincremental, pero le voy a pasar lo que es la tarea en sí, string tarea, le voy a pasar la fecha, por ejemplo, string fecha, y el finalizada no se lo voy a pasar porque inicialmente no estará finalizada. Lo que vamos a hacer es, aquí vamos a poner this tarea, this fecha, y voy a inicializar finalizada, lo voy a poner a falso. Entonces, aquí en la main activity voy a crear una tarea que sea estudiar Android. La fecha, pues le ponemos el 1 de enero de 2021. Y ya está, hemos creado la tarea. Entonces, fijaros, yo lo que he hecho ha sido
he creado la tarea y la he insertado en la base de datos. Vamos a poner aquí esto. Vamos a insertar otra más. Bueno, ahora lo hacemos. Porque necesitaría... O ya directamente en el login podrías hacer un get del task, ¿no? Para comprobar que sea guardado, ¿no? ¿En el login? Sí. ¿Pero en qué login? Si no estamos En el login. Ah, sí, bueno, espérate, ahora lo vemos. Espérate, si es que es lo que voy. Venga, otra, estudiar, venga, que luego se me enfada Luis. Vamos a poner, es broma, estudiar acceso a datos. Tendríamos que poner todo, ¿no? Todas las asignaturas. Venga, también, ¿eh? Había entendido menos, digo yo te iba a estudiar menos. Otra tarea. Venga, ya que estamos, vamos a poner comprar. ¿Qué compramos? Vamos a tener eso ahí. Voy a poner aquí un punto de ruptura y vamos a depurar nuestra aplicación. Si lo hemos hecho todo bien, deberá tirar para adelante. Bueno, pues fijaros, aquí estamos. Vamos a instanciar la clase database, Cascade, y ya tengo acceso a mi clase database. ¿Ok? La tengo aquí creada, tengo aquí la interfaz. Fijaros que yo no he hecho nada. No he tenido que implementar los métodos de la interfaz, ¿vale? Hemos hecho un montón de cositas, pero muy sencillitas. No hemos tenido que rompernos mucho la cabeza. Simplemente entender un poco la estructura del room. Y lo único que hemos hecho ha sido los dos select y los insert y el update y el delete lo hemos puesto ahí tal cual, pero yo no he hecho ya nada más. No he tenido que implementar este método, ¿te acuerdas, Miguel, que te lo dije antes? Ni he tenido que hacer nada. Pero veréis cómo funciona, ¿vale? Aquí, bueno, nos va a salir un mensajito que nos sale aquí en el logcat, ¿de acuerdo? En la parte de información, nos debería haber salido. Pues ya sabéis que esto va un poco a su ritmo hoy. Y ahora vamos a insertar una tarea. Fijaros, se va a crear la tarea y automáticamente se la pasamos al método insert. Y repito, no hemos hecho nada. Solamente le hemos dicho a la librería room, este método inserta e inserta elementos de este tipo. Pues aquí hace, bueno, antes de nada, perdón. Si nos venimos aquí abajo donde pone Database Inspector y lo abrimos, ¡ay, la madre que me trajo! Un segundito. No funciona si el nivel de API es menor de 26, ¿vale? Y como lo tenemos puesto en una API, ¿en qué API lo tenemos puesto? 24. Vale, pues vamos, no tenemos ningún dispositivo, tenemos aquí un dispositivo con la API 26. Un segundo que cargue el dispositivo con la API 26. Ok, venga, le damos aquí, igual que hemos hecho antes, nos debería salir el mensajito que antes no salió. Vamos a poner aquí, era ddlist. ¿Vale? Bueno, fijaros aquí. ¿Vale? Y ahora le damos a insertar la tarea. Bueno, antes de nada estaba diciendo antes, perdón, nos vamos a la Database Inspector, ¿vale? Y ahora sí me deja inspeccionar la base de datos. Fijaros, si le damos, bueno, lo ha hecho todo del tirón. Si nos vamos aquí a, no lo he hecho poco a poco. Ha salido, y no sé por qué no se actualizan los casos. Pero bueno, me da igual. Ha hecho todo del tirón, ¿vale? Ha creado la base de datos, inserta las tareas, etcétera, etcétera. Y si nos venimos al Database Inspector, aquí veis que tenemos la base de datos creada. Tenemos to-do list y tenemos la tabla tarea y la tabla usuario. Luego tenemos una que utiliza room y que la crea siempre. Esa no debemos tocar. La tabla usuario tiene sus atributos y de usuario, nombre, apellidos y foto. Y la tabla tarea tiene sus atributos y de tarea, fecha y finalizada. Si hacemos doble clic sobre tarea, vemos que nos ha insertado los registros que le hemos dicho de forma automática. Y no hemos tenido que hacer nada más que definir el método y decirle que queremos que inserte. Ya está. El database de Google solo sale cuando... El database de Google no, database Inspector. Inspector solo sale cuando utilizamos el de Google con gestión de datos. No. Te debe aparecer siempre y cuando utilices, debe funcionar siempre y cuando utilices un dispositivo con una API mayor de 26. Fijaros que ahora, si yo cojo y voy a parar la aplicación y voy a coger aquí, porque hemos creado tres tareas, claro, las tareas ya están metidas en la base de datos.
La base de datos está almacenada en nuestro dispositivo. Fijaros, yo la tengo, si me vengo aquí a la pestaña esta a la derecha que pone Device File Explorer, fijaros que me aparece la estructura de directorios de mi dispositivo. Si me vengo a Data, aquí me aparecen, o sea, Data, me aparecen todos, o sea, me aparecen las aplicaciones que tengo instaladas en el sistema. Entonces, solo tengo que buscar la mía, la que yo acabo de crear, que se llama Test Room. Vamos a buscarla. Vale, fijaros, aquí tenemos la carpeta, abrimos y tenemos dos carpetitas más, caché y databases. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos, que es To-Do List, la podemos guardar en nuestro escritorio. Si yo me vengo a mi ordenador, vamos a meterla en Downloads, que es la carpeta la tengo aquí más rápida. Ahora, si me vengo a mi carpeta Downloads, la tengo aquí. ¿Vale? Vamos a pasarlo aquí al escritorio. ¿Y cómo puedo yo visualizar esa base de datos en mi equipo? Bueno, hay distintas aplicaciones. Vale, yo conozco esta, la DB Browser. Entonces, esta nos la descargamos en nuestra máquina. Un segundo, ya abajo yo. Download. La instalamos y podemos ver nuestra base de datos. Podemos poblarla y luego volverla a subir de nuevo a Android, a la estructura de directorios. Y ahora, como tengo aquí la base de datos, bueno, la vamos a abrir, lo arrastramos. ¿Vale? Abrimos tareas, le damos, abrimos tareas, pero podemos, ¿cómo se ve? Mostrar datos aquí. Vale. Vale, aquí tenemos toda la información. Si añadimos información aquí, subimos los datos luego a Android, pues obviamente pues los tenemos allí. En fin, pues de esta manera podemos trabajar con la base de datos, despistes incluidos, ¿vale? De las leches fritas estas de las API y tal. Acordaros que siempre la ruta es data y luego ya buscáis el paquete de la aplicación y cuando lo tengáis, pues dentro tenéis pues la caché, etcétera, etcétera. Y tenéis también pues, la carpeta database y si vais creando, si queréis el shared preferences, pues tendréis el shared preferences. Si creáis, yo qué sé, si creáis, utilizáis otro tipo de librerías que creen carpetitas, pues todas se van a ir guardando aquí dentro. Perfecto, pues listo.